Está prendido ya, está prendido. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros, aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Seguimos cantando al Señor y ahora hablaremos del número 391. Yo fui peregrino errabundo. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Número 391. Yo fui peregrino errabundo, en las garras del mal me envolví, mas Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Jesús mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario tendré. Su fuente de paz no se agota, en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Si ando en el valle de sombra, va conmigo mi
Salvador. Si tú quieres que Él te proteja, hoy recibe su gracia y amor. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré a la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. También seguimos en esa misma sintonía en espíritu con el Señor y como iglesia cantamos el himno Que mi vida entera esté, 410. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu Lord. Labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor,
tuya por la eternidad. Llamamos a nuestro hermano pastor para el tiempo de las informaciones. Bien, buen día nueva vez, amados hermanos. Les comentamos que el problema ha sido resuelto en parte. Decimos en parte y gracias a Dios por la parte que nos ha concedido, porque normalmente transmitimos los cultos por la plataforma de YouTube. En el día de hoy, como ya ustedes saben, no pudimos iniciar la transmisión por YouTube. Todavía estábamos buscando cuál es el inconveniente, pero entendemos que con respecto a nuestros equipos, cámara y todo está normal, está bien. Entonces, en parte significa que aunque no estamos transmitiendo por YouTube, lo estamos haciendo por Facebook, en vivo. ¿Cuál es el inconveniente de decir también en parte? Y es que entendemos que la mayoría de los hermanos accesa o tienen más acceso a YouTube, porque no hay que tener una cuenta de YouTube. No así, la mayoría de los hermanos entiendo que no posee una cuenta de Facebook. Es decir, hay que tener una cuenta, hay que registrarse como lo hacemos con los correos electrónicos. Hay que tener una contraseña, etcétera, y usted entonces tener un Facebook. Estamos orando y hemos estado investigando y vamos a seguir empleándonos a fondo para, si es necesario, nosotros hacer una suscripción con uno de los programas, de las vías que encontramos o hay en internet para que podamos transmitir de manera segura y posiblemente por diferentes plataformas al mismo tiempo. Es decir, transmitir con una suscripción, con algunos métodos que existen por internet, podríamos transmitir vía YouTube, vía Facebook y otras redes al mismo tiempo. Así que oremos por eso. Para eso hay que pagar suscripción y estamos estudiando, no hoy, ni por hoy, sino hace un buen tiempo, para ver cuál nos conviene mejor. Así que entendamos que hemos estado trabajando en esto y trabajaremos más a fondo, no por este problema, sino ya habíamos visualizado esa parte. Y es parte también de nuestro proceso de crecimiento en las transmisiones. Es decir, no hemos llegado al tope, o como les expresamos cuando Dios proveyó la cámara, no habíamos llegado al tope de lo que queremos. Todavía hay otros asuntos por mejorar y por actualizarnos y por crecer. Así que sigamos orando por las transmisiones como siempre les expresamos. En segundo lugar, amados hermanos, quiero decirles, terminando con este tema, para algún hermano o hermana, y los que están ahora mismo en sus hogares viendo la transmisión a través de Facebook, quiero decirle que usted puede comunicarse con algún hermano o con alguna hermana e informarle que si cerca de ellos hay alguna persona, algún familiar que tiene cuenta de Facebook, puede decirle que a través del link que le enviamos puede esa persona accesar a su cuenta y usted verlo desde ahí. Y ojalá el Señor salve a algún familiar que no conozca de Cristo, que tenga Facebook, que a través de su Facebook puedan ver el culto a algún hermano. No limitamos al Señor a nada, sino que hemos estado aprendiendo acerca de la providencia de Dios y no sabemos por qué Dios haya permitido hoy que no lo hagamos de la manera acostumbrada. Así que en todo y por todo me gozaré en Jehová. Y debemos gozarnos en nuestro Dios. Satanás no nos va a quitar el ánimo. Al contrario, si Satanás pensaba, si por si acaso es obra del diablo,
que nos iba a quitar el ánimo ha sido derrotado en el nombre de Cristo, porque tenemos ánimo de seguir hacia adelante. Bien, amados hermanos, en otro orden, ahora sí, quiero nueva vez darle gracias a Dios y a ustedes por sus oraciones y a otros hermanos de otras iglesias y otros hermanos fuera del país que estuvieron orando por nosotros, por nuestra familia, especialmente por la cirugía de histerectomía de mi esposa. Gracias a Dios todo salió bien. El Señor hizo una obra maravillosa y ahora nos resta seguir orando por su pronta recuperación. Cuando digo pronta, es en el lenguaje humano, pero Dios tiene sus métodos. Así que sigamos orando al Señor por su recuperación. Oremos, como ya le he dicho a algunos hermanos y le he expresado también a mi esposa, oren para que el Señor nos ayude a ser prudentes también, porque el Señor hace una gran obra en nosotros y entonces requiere de nuestra prudencia. Comentaba con el hermano Romeo esta mañana, es algo que muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta con el detalle que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, nosotros oramos al Señor por los alimentos, pero a veces no tenemos el cuidado que al Dios proveer los alimentos debemos de ser prudentes administrando los alimentos que Dios nos ha provisto. Y a veces se nos pierde quizás arroz, o se nos pierde víveres, o se nos pierde pollo, o se nos daña algo por falta de nuestra prudencia. Es decir, cuando clamamos a Dios por algo y Dios lo provee, debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da. No importa lo que sea salud, sea alimento, sea trabajo, sea lo que sea, Dios quiere que seamos buenos administradores. Y en cuanto a los alimentos, el Señor Jesús nos enseñó al orar por bendecir los 5 panes y los peces. Gracias, Señor, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por ellos. Y después el Señor dijo, recojan lo que sobró, porque así el Señor quiere que hagamos nosotros también. Gloria al Señor. Así que oremos al Señor para que el Señor nos ayude a ser prudentes con esta bendición de que salió todo bien con la cirugía. Y oren también por nuestro pequeño Abiel, para que Abiel de alguna manera pueda entender que su mami no puede cargarlo, que su mami no puede jugar con él como antes, que no puede tirársele encima, y ayúdenos con eso también. Es un bebé de 2 años y algo, así que el Señor nos ayudará también, porque la obra que hace Dios es perfecta. En otro orden, amados hermanos, sigamos orando al Señor. En esta semana seguimos normal, actualmente como estamos, virtual los miércoles, y el domingo que viene seguiremos también por esta misma vía en vivo. Y ya de hecho oren al Señor por las transmisiones, como les dije al principio. Oren al Señor, como le he estado pidiendo, por el restablecimiento de los horarios normales. Ustedes saben que, como les había dicho, queremos ser prudentes, ya sea a cualquier rebrote, a cualquier situación, en cuanto a nuestra preparación, en cuanto a nuestra adaptación, ya que entendemos que nosotros, como seres humanos, ya estábamos adaptados al ritmo de nuestros cultos durante la semana y todo eso, y ahora debemos de orar al Señor y también ir preparándonos en nuestro tiempo para así también serle fieles a Dios en nuestra readaptación otra vez. Sigamos orando por los demás hermanos con alguna condición de salud. Sigamos orando por la hermana Kenia. Oremos al Señor por la hermana Griselda. Gracias a Dios está aquí en esta mañana. Sigamos orando también por la cirugía que tiene que hacerse también de la vista. Oremos al Señor por la hermana Milagros también. Oremos al Señor por la hermana Andrea. Oremos al Señor por la salud de la hermana Teresa, la hermana Sara, y así por cada uno de los hermanos que presentan algún tipo de salud. Y sigamos orando siempre por la recuperación de nuestro hermano Ernesto. Bien, amados hermanos, entonces sigamos con el culto. Las demás informaciones las seguiremos dando y vamos a seguir adorando el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. Antes de tener el mensaje de la palabra de Dios,
Vamos a cantar del himno Firmes y Adelante. Es el número 539. Firmes y adelante. Vamos. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la reya enseña, tremolando está. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye del alí. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo, uno es el Señor, una es la esperanza, uno es nuestro amor. Firmes y adelante, Pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bien, pasamos al tiempo del mensaje de la palabra de Dios. Bien, amados hermanos, quiero antes de iniciar el mensaje de la palabra de nuestro Dios, darle las gracias a Dios frente a ustedes por la graduación que tuvo el Seminario Bautista Internacional el día de ayer. Como ustedes saben, el Seminario Bautista Internacional es un seminario que vino a llenar ese vacío, diríamos, que teníamos en nuestro país, donde los hermanos de nuestras iglesias pueden estudiar, y gloria al Señor que la plataforma desde su inicio del seminario permite que pueda ser en línea, es decir, que pueda ser a través de la internet y desde su casa. Antes de la pandemia teníamos algunos campus aquí en Santo Domingo, igualmente en el interior del país, pero actualmente se está haciendo solo en línea hasta tanto se resuelvan los inconvenientes con la pandemia. Ayer fue la primera graduación ordinaria, gracias al Señor, y fue una bendición ver
alrededor de 15 o algo más de estudiantes, graduándose, ya habiendo aprobado por 3 años, habiendo estudiado en dicho seminario. Digo esto, amados hermanos, porque de nuestra iglesia tenemos algunos hermanos, como el hermano Leiner, el hermano Delson, la hermana Elizabeth, el hermano Nafis, tenemos a Carla, no quiero que se me quede alguno, pero tenemos estos hermanos estudiando en el seminario. Oremos al Señor para que Dios le dé constancia, sabiduría, para que igualmente puedan seguir en sus estudios y puedan concluir satisfactoriamente. Igualmente, si alguno de ustedes está interesado, puede comunicarse con nosotros, puede comunicarse conmigo, con el hermano Miguel Mateo, que por la gracia de Dios impartimos clases en el seminario, o con cualquiera de los hermanos que ya está estudiando de cómo puede ingresar al seminario. Finalmente les ruego que oren por mí, por su servidor. Inicié a cursar una nueva materia en el seminario en Southern, Seminario Teológico Bautista del Sur. Así que oremos al Señor por esta nueva materia. Como ustedes saben, necesitamos completar algunos créditos que nos exige la acreditación del Seminario Bautista Internacional para poder entonces, junto con esto, el seminario recibir la acreditación internacional. Y para esto necesitamos completar algunos créditos, algunos estudios, y entonces tuvimos que inscribirnos en otra maestría para poder hacer esto. Maestría en Divinidades fue la que tomé ahora. Así que oremos al Señor para que también este asunto, y oren por su servidor para poder cumplir con las asignaciones a tiempo y así cumplir con los demás compromisos. Bien, amados hermanos, en esta mañana, dados estos avisos, quiero que ustedes recuerden que hemos estado estudiando por 2 semanas. El primer estudio que tuvimos acerca de la providencia de Dios a favor de su pueblo, tomamos el personaje de José. Y en ese primer estudio de esa serie vimos cómo José fue utilizado por Dios, por el Dios soberano, por nuestro Dios soberano, como instrumento para preservación de vida, para preservación de su pueblo, para cuidar de su pueblo. Y así entonces su pueblo fue cuidado, protegido y sostenido por nuestro Dios, siendo José el instrumento principal que Dios utilizó para este fin. Nosotros estuvimos allá en el libro de Génesis y quiero que vayamos brevemente a Génesis capítulo 45, los versos 8 y el 20, y vamos a leer, en este breve repaso, vamos a leer estos 2 versículos en Génesis capítulo 45, los versículos 8 y el 20. Dice la palabra de nuestro Dios: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y el versículo 20 dice: y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Esto es José hablando con sus hermanos, quienes le hicieron mucha maldad y al final lo vendieron a Egipto. Y José le dice: no os preocupéis por lo que ustedes me hicieron. Esto fue un plan de Dios para, en su soberanía, preservar a su pueblo, para preservarle vida a ustedes y a mucho pueblo. Gloria al Señor. José fue el instrumento que Dios utilizó. Y allí aprendimos que usted y yo, a usted y a mí, Dios nos puede utilizar en cualquier posición, en cualquier lugar y en cualquier momento como instrumentos. Y debemos estar pendientes a la provisión de Dios y a lo que Dios quiere
de nosotros a no perder nuestra identidad como creyentes y no poder decir, yo soy fulano de tal, yo soy tu hermano, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para servirte. Sobre todo, decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí. Bien, amados hermanos, aprendimos también que si José se hubiese llevado de las circunstancias, no llega al lugar y a la posición donde Dios le llevó para preservar la vida de su pueblo. Así que no nos preocupemos por las circunstancias. Estemos pendientes de cómo Dios se mueve en su provisión, en su providencia en favor de nosotros y de su pueblo. Tengo una pequeña anécdota. Nosotros, mi esposa y yo, cuando fuimos ya a la clínica, a las 5:30 teníamos que estar allá y estuvimos allá a las 5:30. Allá la doctora de emergencia nos dijo que el estudio que teníamos acerca de la tomografía tenía que ser más actualizado. Nosotros le expresamos que recientemente, muy recientemente, mi esposa había visto a la neumóloga, se había hecho los estudios del lugar y estaba de alta de la neumóloga. Pues bien, ese fue el primer obstáculo, por decirlo así, y nosotros, hablando entre nosotros, le dijimos, no te preocupes, no nos preocupemos, Dios en su providencia sabía que nos iba a suceder esto. Y entonces seguimos con el buen ánimo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pues bien, ese estudio no lo cubría, al hacerlo por emergencia el seguro no lo cubre. Dijimos, no importa, vamos a hacerlo, porque Dios en su providencia lo ha permitido. Bueno, se hizo su tomografía y como sabíamos nosotros, como habíamos orado, como había orado la iglesia, todo estaba bien con respecto a su salud y a sus pulmones, gracias a Dios. Pues entonces teníamos los resultados de los análisis de la prueba rápida que por protocolo debía hacerse del COVID. Lo teníamos en el celular, no lo teníamos impreso, porque nos había llegado en la tarde del día anterior por el tiempo que dura. De hecho, nos lo querían entregar al otro día. Le dijimos, no, tiene una cirugía temprano, debe ser el día antes. Bueno, no lo teníamos impreso. Tampoco teníamos impreso la indicación de la doctora, porque justamente estábamos esperando terminar con todo lo que exigía el protocolo ya para que finalmente se indicara todo. Pues por la gracia de Dios, Dios proveyó que allá mismo nos imprimieran los resultados y nos imprimieran la indicación para entonces ponerle en el récord. Gloria al Señor por eso. Así que entendimos que el Señor en su providencia nos había concedido, nos había preparado para ese día y para esa hora, y así las circunstancias no pudieron cambiar nuestro gozo y nuestra tranquilidad y paz con la que fuimos a la cirugía en el Señor. Gloria a Dios por eso. Igualmente, siempre debemos de mirar la providencia de Dios y cómo Dios se mueve en medio de nosotros y con nosotros para no perder nuestro ánimo y nuestro gozo. Igualmente, en nuestro segundo estudio de esta serie, estuvimos justamente estudiando que para la hora de preservación, de interceder, de Esther por su pueblo, Mardoqueo le preguntó a Esther, ¿cómo sabes tú si para esta hora Dios te puso en el reino? Esto de verdad que conmovió a Esther, y Esther entonces decidió interceder por su pueblo por la amenaza que por un instrumento de Satanás, Naamán, había sobre los judíos para exterminarlos a todos. Así que vimos también que Esther fue el instrumento principal de Dios para preservar providencialmente Dios a su pueblo. Gloria al Señor. Y así también nosotros aprendimos que no importa de dónde usted venga, no importa de dónde yo venga, para Dios eso no es un obstáculo. Esther era una de los deportados de Israel. Nunca, quizás cuando niña, soñó ser reina de algún lugar. Esther era huérfana de ambos padres desde niña,
y entonces su pasado no era muy halagador. Pero Dios en su providencia la colocó como reina del imperio más poderoso en aquel tiempo. Para Dios no hay pasado, para Dios no hay obstáculos, para Dios nosotros no podemos tener excusas como quizás la puso Moisés. Es que yo no sé hablar, Señor, es que yo no tengo tal o cual conocimiento. Confiemos en Dios y Dios en su providencia se encarga de usarnos como Él quiere. Amén. Bien, amados hermanos, en el día de hoy nosotros vamos a ver un ejemplo o un tipo de providencia. Es decir, aunque sabemos que esto fue obra de Dios, que David llegara al reino de Israel, no obstante, vamos a ver a David como un tipo de Cristo. Es decir, como una representación, como alguien que apunta hacia nuestro glorioso Cristo, y es por la obra, por la misericordia que David tuvo para con Jonatán, hijo de Saúl. Así que esta historia muy hermosa que la tuvimos en una de nuestras EBDB, y les confieso que es una de las historias que más me llama y más me impacta, más impacta mi atención de las Escrituras. Esta bondad que tuvo David para con Mefiboset, y es que nosotros mismos vamos a ver como creyentes, nos podemos ver reflejados en Mefiboset. Cómo Dios a nosotros nos sacó de lo más profundo del pecado para llevarnos hasta lo más alto, que es sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo nos íbamos a imaginar nosotros? Y todavía, hermanos, nosotros diríamos, solo vemos por espejo, pero un día nosotros, estando en los cielos, vamos a entender completamente la gran obra de gracia y de misericordia que Dios hizo con nosotros. Nosotros solo podemos ver y saborear en parte aquí en la tierra. Nosotros quizás podemos decir, mira, Dios me sacó de tal o cual fango, lodo cenagoso del pecado, de esos pecados en los cuales vivíamos. Pero un día nosotros vamos a ver realmente toda esa magnitud, o la gran magnitud del bien y la misericordia que Dios ha hecho para con nosotros. Y Dios sigue obrando y bendiciéndonos a nosotros. Así que, amados hermanos, y cualquier amigo que me escucha en esta mañana, por medio ya de Facebook en esta mañana, vamos a ver cómo el ser humano, cómo el pecador es visto, es representado allí en esta historia. Y en primer lugar, vamos a ver solamente 2 puntos en esta mañana, pero vamos a ver en primer lugar que Dios en su providencia mira o nos mira hasta donde nosotros hemos caído. Dios en su providencia nos mira, Dios en su misericordia nos ve lo profundo que nosotros caímos en el pecado. ¿Para qué? Para Dios invitarnos, para Dios levantarnos, para Dios salvarnos y para llevarnos entonces a su propio reino, a sentarnos a su propia mesa. De la misma manera nosotros vamos a ver en esta mañana que Mefiboset, descendiente directo de Saúl, nieto de Saúl, había caído también en lo más bajo y en lo más profundo, considerándose él mismo como un perro muerto cuando habla con el rey. Pero antes nosotros vamos a ver brevemente hasta dónde había caído la casa de Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, descendiente de Benjamín, de la tribu de Benjamín, una tribu pequeña, una tribu también que por ser la tribu que era, no pensó quizás jamás tener a un rey o colocar al primer rey de Israel. Bueno, Saúl llega a ser rey, pero por medio de su desobediencia constante a Dios, Saúl es desechado como rey y cae su casa en una desgracia terrible. Cae profundamente Saúl en desgracia junto a su casa. Hermanos, a estas alturas pienso en Génesis capítulo 4, los versículos 5 al 7. En esos versículos nosotros
vemos las palabras de Dios dichas a Caín. Cuando Caín presentó su ofrenda a Dios, y vamos a ir brevemente ahí en Génesis 4 para que ustedes lean conmigo. Génesis capítulo 4, cuando el Señor le expresa estas palabras claras a Caín, que sirven también como enseñanza a nosotros. Mire los versículos 5 al 7 de Génesis 4. Le dijo Dios a Caín, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Dejémoslo ahí. Dios le está diciendo a Caín, Caín, si tú no haces las cosas como a mí me agradan, tú tienes que saber que el pecado va a estar como una fiera lista para atacarte, para venir sobre ti y destruirte. Bueno, eso mismo sucedió con Saúl. Saúl, en su desobediencia, en su arrogancia, en su orgullo, en su culto hacia su persona, siempre tuvo el pecado hasta la puerta, hasta que el pecado vino sobre él, hasta que desobedeció a Dios y fue entonces desechado. Saúl fue desechado como rey y Dios dijo, me voy a proveer, en mi providencia le voy a dar al pueblo un rey conforme a mi corazón. Viene entonces Saúl por su constante desobediencia, por tener el pecado a la puerta, por estar desobedeciendo a Dios. El pecado como una fiera vino sobre él y le provocó consecuencias graves tanto a él como a su descendencia. Usted dice, ¿y de qué me está sirviendo todo esto? Esto está sirviendo, amados hermanos y amigos, como base para nosotros ver hacia dónde cayó Mefiboset, descendiente de Saúl, por la desgracia en que cayó la casa de Saúl por la desobediencia de Saúl. De manera que sucedió lo siguiente. Vayamos al libro primero de Samuel, capítulo 15. Síganme a primero de Samuel, el capítulo 15, y vamos a ver en estos versículos y en otros la desgracia en que cayó la casa de Saúl. Segundo libro de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 15. Dice la palabra de Dios en los versículos 16 hasta el 23. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él dijo, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y haz la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que obedezcas las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Empezó la desgracia de Saúl y de su casa.
Pero si nosotros vamos al capítulo 31 ahora de este mismo primer libro de Samuel, nosotros vamos a ver parte ya del juicio de Dios sobre Saúl y su casa. Miren el capítulo 31, los versículos 1 y 2 y el 6. Dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Hijos de Saúl. Mire el versículo 6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. De manera, amados hermanos, que la palabra de Dios nos dice que Saúl lo pierde todo. Saúl pierde su reino, Saúl pierde sus vidas y Saúl pierde sus propiedades. ¿Cómo sabemos que perdió sus propiedades? Porque es luego, como vamos a ver más adelante, que el rey David es quien le devuelve las propiedades que eran de Saúl a su descendiente Mefiboset. Amados hermanos, al igual que Saúl y su casa perdieron todo, nosotros como seres humanos, la Biblia dice que hubo un tiempo en el cual lo perdimos todo. La Biblia dice en Génesis el capítulo 3, donde encontramos la desobediencia de Adán y Eva, y luego nos cita el apóstol Pablo dicho evento en el capítulo 5, versículo 12 de Romanos. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En aquel día la raza humana, y tú y yo, lo perdimos todo. ¿Qué perdimos nosotros allí? Nosotros perdimos la comunión con Dios. Nosotros perdimos la posibilidad de reinar con Dios. Nosotros entonces fuimos condenados a muerte eterna. Lo perdimos todo. La Biblia dice en Isaías 59:2 que nuestros pecados provocaron que enemistad entre nosotros y Dios. Pero dice también San Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Perdimos todo por medio del pecado. Caímos en lo más profundo. Pero como dice nuestro primer punto, nuestro Dios, nuestro gran Dios misericordioso, nos ve en lo más profundo que nosotros caemos y desde allí nos levanta. Y vamos a ver más adelante que todo lo hizo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien pagó nuestras cuentas, quien murió por nosotros, quien resucitó al tercer día para llevarnos a reinar con Dios, para que creyendo en Él tengamos nosotros vida eterna, vida en su nombre. Y David, de quien nuestro Señor Jesucristo desciende según la carne, es el tipo de Cristo, el hombre que lleva a Mefiboset de lo más profundo hasta su palacio. De considerarse y de ser literalmente un perro muerto, Mefiboset, hasta sentarse a la misma mesa del rey y cenar con el rey. ¿No es maravilloso, amados hermanos, lo que Dios hace con nosotros? Que desde lo más profundo Dios nos lleva en su providencia a dar a Cristo por nosotros, la provisión más grande que jamás Dios haya dado fue su Hijo Jesucristo. Y lo dio para rescatarte a ti y para rescatarme a mí de lo más profundo del pecado. Allí donde estábamos nosotros divirtiéndonos, complaciéndonos en el pecado, ofendiendo a Dios, Dios en su providencia envió a Jesucristo para sacarnos de ese lodo, de ese fango cenagoso. Gloria al Señor por la provisión en Jesucristo. Gloria a Dios por la vida eterna en Jesucristo. Gloria a Dios porque un día
así como le fueron restablecidas las propiedades que eran de sus parientes, de Saúl a Mefiboset, un día nosotros, dice la Biblia, seremos transformados. Y todo eso que perdimos en Adán, lo vamos a recibir completamente en Cristo. Gloria al Señor. Mefiboset entonces, quien es nuestro personaje de estudio, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, aquel que había quedado con vida de la casa de Saúl, al hablar con el rey, como les dije en 2 de Samuel capítulo 9 versículo 8, él dice: ¿quién soy yo? Yo lo que soy es un perro muerto, alguien inútil, alguien menospreciado, alguien inmerecedor de tanta bondad. Y si nosotros vemos estas expresiones de Mefiboset, nosotros podemos decir, amados hermanos, igualmente, diariamente debemos decir: Señor, ¿quién soy yo para que hayas tenido tanta bondad para conmigo? ¿Quién soy yo? Un muerto, era un muerto en delitos y pecados. Pero ¿quién soy yo? Hay un himno que nos encanta bastante, que cantamos, y es: no sé por qué de Dios la gracia. Dios en su gracia abundante y en su misericordia nos rescató, nos miró de lo más profundo. Aquí nadie puede decir, en el mundo ningún creyente puede decir, no importa en la iglesia que esté, no importa en el país que esté y no importa en el lugar que esté, nadie puede decir que no era tan malo. Nadie puede decir que no llegó a hacer los pecados que llegó a cometer el que está al lado, o el que está al frente, o el que le queda atrás. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Algunas veces nosotros queremos, no sé si conscientemente, pero muchas veces inconscientemente, quizás poner abajo o tomar en poco la obra redentora de Cristo. Al decir: bueno, yo no era tan malo, yo no era un ladrón que llevaron preso y le dieron latigazos y golpes, o que cayó en la victoria. Yo no fui ese adúltero parrandero que andaba de bar en bar. Yo no fui ese alcohólico que andaba rodando por las calles. Hermano, todos y todas nuestras obras eran como suciedad y como trapo de inmundicia. No es como queremos pensar a veces: yo no era tan malo. Es que éramos malos. Es que estábamos muertos en delitos y pecados. Todos. El alcohólico y el que no lo era. El adúltero y el que no lo era. El ladrón y el que no lo era. Todos nosotros caímos tan bajo que necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios para poder hoy sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Todos necesitamos de la misma sangre preciosa de Cristo para limpiarnos de nuestros pecados. Gloria a Dios que nosotros sí éramos malos. Gloria a Dios que nosotros de ahora en adelante ya no vamos a decir: yo no era tan malo, yo no era tan mala. Nosotros sí éramos malos. Pero gloria al Señor que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El único bueno es Dios. Siempre ha sido y será bueno por los siglos de los siglos. Amados hermanos, entonces hemos estado viendo lo bajo que cayó Mefiboset. Es una representación de lo bajo que hemos caído nosotros y que no merecemos nada, nada, absolutamente nada, sino la condenación eterna. Ahora, Dios proveyó en Cristo la abundante gracia y misericordia suficiente, abundante, vuelvo y repito, para salvarnos. Ahora vamos a ver la bondad que tuvo David con Mefiboset. Recordemos que la casa de Saúl había perdido todo. Habían muerto prácticamente todos. Nadie sabía de algún descendiente, y es el rey David que tiene que preguntar: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Ahora, hermanos, la pregunta
Todos los días debemos hacernos nosotros. ¿Hay todavía alguien aquí en la tierra que no conozca la misericordia y la gracia de Dios para yo ir a hacer misericordia con esa persona predicándole el evangelio? ¿Ha quedado alguien de la descendencia humana todavía que no haya escuchado el evangelio o a quien yo no le haya predicado? ¿No debe ser esa nuestra pregunta diaria? Pero nosotros conocemos la respuesta. Claro que sí. Ahí está tu vecino, tu vecina, ahí está el que anda por ahí por la calle. Tanta gente a quien tú y yo podemos hacer misericordia porque ellos todavía están hundidos de donde Dios nos sacó a nosotros. Debemos tener pendiente hacer misericordia con el que no ha creído en Cristo, llevándole el mensaje del evangelio. Dios en su misericordia lo ha provisto. Y David, vamos a ver algunos versículos en 2 de Samuel capítulo 9, vamos al capítulo 9 y vamos a leer estos versículos. Miren el versículo 8 de 2 de Samuel 9. Vemos la misericordia profunda del rey David hacia Mefiboset, por Jonatán su padre, amigo de David, amigo amado de David. Dice la Biblia en 2 de Samuel 9:8, y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ahí sí debajo había caído la descendencia de Saúl. Vemos que también la tierra donde estaba Mefiboset habitando era la tierra de Lodebar. La menciona el versículo 4 de 2 de Samuel 9. Era una tierra que nosotros al mirar la historia, lo que nos dice la historia, era una tierra de tristeza, de dolor, era una tierra baja, era una tierra totalmente olvidada. Y desde allá David manda a buscar a Mefiboset, una tierra de tristeza, una tierra de dolor. Ahora, ¿hacia dónde llevó la misericordia y la gracia del rey David a Mefiboset? Miren los versículos 7. Miren el versículo 7 de 2 de Samuel 9. Dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Gloria a Dios, porque la misericordia del rey le devolvió las tierras que eran de su padre a Mefiboset, pero no solamente eso, lo sentó a la mesa del rey. Y nosotros, aunque no vamos a buscar todos esos versículos, no solamente en el versículo 7, sino en el 10, en el 13, 10, 11 y 13, repite el rey: Mefiboset estará sentado en mi mesa. Miren, hermanos, esto es maravilloso. Cómo el rey repite una y otra vez, por 4 veces lo hace. Mefiboset estará en mi mesa. Mefiboset estará en mi mesa. Mefiboset estará en mi mesa. Y Mefiboset estará en mi mesa. Qué maravilloso es esto. Porque si hay algo que nosotros debemos de tener por grande y glorioso, es que estos pobres y miserables pecadores como nosotros, un día estaremos sentados a la mesa, en la mesa, con el Rey de Reyes y soberano Dios en los cielos. Esto es grande y maravilloso. Y esto debe llenarnos a nosotros de gozo todos los días. Quizás cuando demos gracias a Dios por la comida, un día estaré sentado a la mesa con Jesús en el cielo. Qué glorioso es saber eso. De lo más bajo de la tierra hacia lo más alto del cielo. Allí estaremos nosotros. Dice Tito 3:5 que Dios nos salvó por su misericordia. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6 que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para Dios.
Dice la palabra de Dios, y esto sí lo vamos a buscar, Apocalipsis capítulo 19. Y con estos versículos vamos a ir concluyendo. Apocalipsis capítulo 19, los versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas ¿de quién? Verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amados hermanos, usted es un bienaventurado. Amada hermana, usted es una bienaventurada porque usted y yo hemos sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y usted sabe quién es su novia? Nosotros, su iglesia. Hemos sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Si Mefiboset fue llamado al palacio del rey para sentarse a la mesa del rey, nosotros fuimos llamados al cielo, a las bodas y sentarnos a la cena, a la mesa del Rey de Reyes. Gloria al Señor. Pero hay algo más. Y quizás son unos versículos que durante la comunión del Señor, o lo que llamamos la Santa Cena, nosotros a veces quizás al meditar en el sacrificio de Cristo en la cruz, algunas veces quizás no le damos tanto y profundo, diríamos, fuerza a la importancia de lo que dice allí. Vamos a ir a Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 26, los versículos 28 y 29. Lo dicen los demás evangelios, pero vamos a tomar lo que dice el Evangelio o el evangelista Mateo, capítulo 26, los versículos 28 y 29. Dice la palabra de nuestro Dios: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dice el Señor, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria al Señor. El mismo Señor nos está prometiendo aquí que un día Él se sentará con nosotros y va a compartir ese tiempo glorioso con nosotros, sentados a su mesa. ¿Hacia dónde debe llevarnos, amados hermanos, la provisión de Dios o la providencia de Dios? Si nosotros examinamos a Mefiboset en 2 Samuel capítulo 9 mantuvo su humildad. Nosotros debemos de ser humildes en Cristo. Nosotros debemos dejar el orgullo de que somos algo, de que hemos alcanzado tal cosa. Nosotros lo que somos es objeto de la gracia y la misericordia de Dios. No somos más de ahí. Y lo demás que Dios nos ha concedido en esta tierra debe ser poner todo a los pies de Cristo y al servicio de los hermanos y de la obra de Cristo. Y en tercer lugar, debemos estar anhelando ya estar sentado a la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Sé que ha llegado el mediodía y que en unos momentos, en un tiempo, cada uno quizás se sentará en su mesa a comer. Sepamos, amados hermanos, que un día, así como esperamos sentarnos en nuestra mesa a comer, un día esperamos estar sentados junto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amados hermanos, amado Dios, gracias por concedernos el privilegio de ser salvos, de tener hermanos amados,
que juntamente con nosotros van en nuestro peregrinaje hacia tu reino, hacia tu mesa. Ayúdanos, oh Dios del cielo, a meditar cada día en lo que éramos, para saber de dónde nos ha sacado y hacia dónde nos va a llevar. Tus palabras, tus promesas son verdaderas de Dios, como dice Apocalipsis. La creemos firmemente. Y ayúdanos a anhelar estar sentado en tu mesa. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Mis hermanos, invitamos a los hermanos presentes que por favor cambien de posición para cantar último himno antes de orar y despedir. El himno Yo sé a quien he creído. Es el número 344. Yo sé a quien he creído. 344. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó. Ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. Mas yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme. Seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar. Ni sé por qué cuando era pecador por mí su vida vino a dar. Mas yo sé que le he creído y es poderoso para guardarme. Seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni cómo obra en el corazón creando fe en el Señor. Mas yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme. Seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer. Ni sé si por la muerte de pasar o vivo subiré con Él. Mas yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme. Seguro hasta el día en que venga Él por mí. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque te hemos glorificado, hemos, Señor, escuchado el mensaje de tu palabra. Gracias por este privilegio en medio, Señor, de esta pandemia que tú nos permites seguir escuchando tu palabra. De igual modo te suplicamos que nos lleves con bien hacia nuestros hogares, Señor. Y asimismo, si es tu voluntad, el próximo domingo podamos estar de manera presencial en tu templo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos.